Analizar la información de políticos y medios críticamente. Amigos de Infocracia. Bienvenidos a este nuevo canal. Infocracia. Si están buscando la mejor información sobre lo que pasa en el mundo o lo que pasa en sus cabezas, llegaron al canal correcto. Aquí les resumimos y explicamos la mejor información todos los días. Infócratas, hoy más que nunca es imprescindible preguntarnos si debemos ponerle más atención y creer más a los datos científicos que a los políticos. Muchas personas son escépticas frente a la ciencia. Piensan que las teorías científicas son constantemente refutadas y superadas entre los mismos científicos. Las personas escépticas suelen concluir que no hay que hacer caso a las teorías científicas porque éstas siempre cambian. Sin embargo, esta perspectiva es equivocada. Y precisamente el escepticismo a la ciencia ha llevado a que los políticos tomen actitudes muy equivocadas que nos han llevado a la crisis. Hoy en Infocracia te vamos a presentar algunas razones de por qué sí debes creerles más a los científicos y menos a los políticos. Probablemente después de esto te interese leer más sobre lo que los científicos opinan de la crisis actual o sobre tu tiempo, y comiences a evaluar más escépticamente y con un juicio crítico a tus políticos. Primero, no creer en la ciencia solo por autoridad. Que confíes en la ciencia no quiere decir que debes creer todo lo que diga un científico. Tampoco si es un predicador, un comediante, una mujer bella ni tu político favorito. Esto tampoco aplica a tu filósofo favorito, por muy popular y contestatario que sea. Solo debes dirigir tu razonamiento hacia donde apunta la evidencia. Segundo, una evidencia por sí misma no es un argumento. Muchas personas confunden dar evidencia con argumentar. Debes recordar que la evidencia se puede interpretar de diferentes modos. Si tu madre tenía una dolencia, y se le quitó después de hacer sus oraciones, eso no quiere decir necesariamente que las oraciones le quitaron el dolor. Tampoco si fue a acupuntura para remediar sus padecimientos. Debes reflexionar sobre la evidencia y qué razones te hacen creer que ésta puede utilizarse como parte de un argumento. Tercero, las emociones no son evidencia. Antes de reflexionar sobre si una evidencia puede formar parte de un argumento, debes considerar cuáles datos forman evidencia y cuáles no. Las emociones no son evidencia. Muchos políticos o comunicadores pueden intentar manipularte con emociones. Por ejemplo, cuando se pronuncian contra su enemigo diciendo que es un ladrón o un embustero, no están dando un argumento, mucho menos evidencia, solo te están manipulando emocionalmente para que no reflexiones. Cuarto, las teorías conspirativas tampoco son evidencia. Cualquier persona con dos dedos en la frente o con la cabeza al menos un poco amueblada debería saberlo. Si estás discutiendo con alguien que no cree en la ciencia y espeta alguna teoría conspirativa mejor, como que en realidad un gobierno provocó tal cosa para dañar a otro, mejor ignóralo. Una característica de las teorías conspirativas es que resisten cualquier evidencia en contra, pues la interpretan siempre para sustentar su punto. O en el peor de los casos, simplemente ignoran por completo la evidencia en contra. Esto quiere decir que los conspiranoicos generalmente filtran toda información dejando pasar únicamente la que les conviene. 5. El sentido común tampoco es evidencia. Aquí hay todo un debate filosófico sobre este tema que se puede rastrear desde hace siglos. Sin embargo, por tentador que parezca, el sentido común tampoco es evidencia. De hecho, muchas teorías científicas y filosóficas van en contra del sentido común. Por ejemplo, piensa en que el sentido común te indica que el mundo es plano, y sin embargo no lo es. Lamentablemente, el sentido común también nos presenta información sesgada, provocando que descartemos toda la información que no confirme nuestras intuiciones más primitivas. 6. Sesgo de información. Esto está relacionado con los dos puntos anteriores. Hay un experimento muy interesante que ilustra bien lo que es el sesgo de información. En el experimento se les pidió a personas que creían en psíquicos y adivinos que tuvieran una lectura psíquica, y luego se les pidió que evaluaran cuán atinada era. La mayoría de los sujetos calificaron la lectura como extremadamente precisa. Decían cosas como el psíquico dijo 7 cosas sobre mí y las 7 eran ciertas. Después de ello se les mostraron los videos de la sesión. Quedaron sorprendidos de que el supuesto psíquico hiciera 50 conjeturas sobre ellos, y que solo adivinaran 7. Los sujetos literalmente no recordaban las 43 declaraciones equivocadas. Esto se explica por el sesgo de información.
Generalmente ignoramos toda la evidencia que va en contra no solo de nuestro sentido común, sino de nuestras convicciones e ideologías. Solo estamos abiertos a las conclusiones que deseamos que sean verdaderas. Así que cuando escuches un argumento en contra de lo que piensas, procura poner especial atención, como si creyeras en él. Después reflexiona. 7. La evidencia no es una conclusión. Una vez que decides qué es evidencia para un argumento y qué no, debes reflexionar sobre cómo la interpretas. Muchas veces interpretamos la evidencia según nos convenga, ignorando otras posibilidades. Esto sucede especialmente en la política. Por ejemplo, si primero nos creemos que tal partido es corrupto, y luego nos dicen que ese mismo partido está organizando investigaciones al gobierno, concluiremos que las investigaciones están motivadas por la corrupción. Sin embargo, bien podría suceder que tal partido no sea corrupto y que el gobierno lo sea. La evidencia en sí misma no es una conclusión. 8. La ciencia no es un dogma. Cuando escuches a un científico, debes recordar que la ciencia no es un sistema de creencias. Tampoco es una colección de hechos. La ciencia es una forma de mirar al mundo que intenta evitar estos sesgos. Es un intento de codificar lo que califica como evidencia frente a lo que no. Pero es solo un intento que está en constante renovación. Por eso es que la ciencia procura utilizar procedimientos como el de doble ciego, donde, por ejemplo, se prueba un medicamento contra un placebo donde ni el paciente ni el médico saben si están tomando el medicamento real o no. Recuerda estos 8 procedimientos y con ello podrás tener un razonamiento más crítico frente a lo que te digan los políticos, los comunicólogos o los científicos. Serás menos manipulable. Si de verdad no quieres ser manipulado, procura atender a las declaraciones de los comunicadores y políticos que al menos sea posible que en algún momento puedan ser probadas como falsas. Esas declaraciones posiblemente se refieran a datos que puedas interpretar, y no serán simples intentos para manipularte valiéndose de tus emociones, sentido común o ideología. También recuerda que los científicos son seres humanos, y por lo tanto imperfectos. No debes tomar su palabra literalmente, nunca. Por último, también considera que la ciencia es un sistema de pensamiento para responder preguntas sobre el mundo, y es el mejor. Pero eso no quiere decir que no seas susceptible. Si esta información te gustó o sirvió, dale like al video. Compártelo ahora mismo con alguien que no crea en la ciencia, y que se muestre escéptico frente a lo que está pasando en el mundo ahora. Por favor, activa la campanita y suscríbete para que podamos continuar haciendo contenidos para ti. Por favor, también atiende nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Muchas gracias y hasta la próxima, amigos de Infocracia. Encontrarás temas misceláneos e información de los periódicos más importantes del mundo. Subiremos un video diariamente. Hasta la próxima. No te despegues de Estilocracia.